Quiero que me acompañen en su Biblia al libro de Mateo, capítulo 8, verso 18. Y quiero recalcar uno de los anuncios que dio Mimi, que tiene que ver un poco con lo que quiero compartir hoy en esta noche. El día 6 de julio vamos a estar saliendo a hacer una jornada evangelística. Vamos a estar junto con la posta sanitaria de la municipalidad, donde se va a estar ocupando de controlar el calendario de vacuna de los chicos en aquel lugar, tomar la presión, controlar el azúcar de sangre, todo lo que ustedes puedan aportar para esa jornada evangelística, es todo fundamental y necesario para ese día. Vamos a estar trabajando en este lugar, no va a haber escuela bíblica, no va a haber comedor, no vamos a suspender las actividades hasta la noche, que va a estar la reunión de jóvenes, pero vamos a abocarnos en todo lo que es la jornada evangelística de ese día. Todo lo que ustedes tengan, ropa en buen estado, pueden acercarla a mi mamá y a Gloria, todo lo que quieran hacer. Si conocen gente con el pelo, les animo a usar el pelo gratis a los chicos, pintarlos, si quieren vestir de payaso, hablen con los líderes de jóvenes si quieren estar en la obra de teatro, hablen con la escuela bíblica si quieren estar haciendo juegos para niños, pero es súper importante que toda la iglesia, ¿sí? Toda la iglesia esté abocada en esta tarea evangelística. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Mirá que te solo así de despertarte, no me molestes, no me hables. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 8, verso 18. Hoy hablaba Ruth un poquito acerca del Chaco. Nosotros cuando viajamos con Laura en el año, no recuerdo, 2007 creo que fuimos en pleno invierno, fuimos con un grupo de 16 personas, en pleno invierno. Yo recuerdo que llevé una sola muda de un pantalón corto y una remera para dormir. Y cuando cruzamos Santa Fe, toda la provincia de Santa Fe, ya no se podía ver el calor que hacía. Y esa muda que llevé para dormir, estuve todos los días que estuve ahí. No les cuento después cómo llegó, ni el olor, ni nada. Pero terrible el calor. Terrible el calor. Bien. Mateo capítulo 8, verso 18 dice: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Quiero hablar un poquito en esta noche de la importancia o de la magnitud de obedecer. Porque la vida nuestra, toda la vida cristiana nuestra, se trata de dos cosas: de obedecer y de creer. Siempre hablamos, o cada vez que tenemos la oportunidad de compartir, siempre hablamos de las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Y a veces muchos de nosotros hoy, hasta el día de hoy, estamos sufriendo las consecuencias de desobedecer. Desobedecer sobre todas las cosas a Dios. Ayer hablábamos en la escuela de vida acerca de las autoridades. Todas las autoridades son puestas por Dios. Dios siempre va a respaldar la autoridad. Por más que la autoridad se equivoque, Dios va a respaldar la autoridad. Porque uno puede estar en contra de la autoridad, pero no generar una división o generar un revuelo en contra. Siempre que hablamos de acá, siempre hemos hablado en negativo, y está bien de decir, a veces nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia. De hecho, el pueblo de Israel transitó 40 años en el desierto por causa de la desobediencia. Mucha gente, muchas personas, al hablar de la historia bíblica, incluso hasta la muerte, han sufrido por causa de la desobediencia. Pero hoy quiero hablarte del impacto de obedecer, porque si bien la desobediencia trae consecuencias negativas
a veces dolorosas, traumáticas para la vida del ser humano, la obediencia produce un efecto generacional. Obedecer a Dios implica, cuando vos decís, voy a obedecer a lo que Dios me dice, y obedecer no solamente tiene que ver con hacer las cosas bien, ¿no? O hacer las cosas bien de decir, bueno, yo me congrego, asisto a mi célula, pongo mi diezmo, le doy mis ofrendas a Dios, ¿no? Y vos decís, con eso yo obedezco. No, tiene que ver, obedecer no solamente es hacer las cosas bien, sino obedecer tiene que ver con decir, bueno, dejo todo lo que estoy haciendo para cumplir lo que Dios me está pidiendo. Cada uno de nosotros, de los que estamos hoy en este lugar, sabemos qué es lo que Dios nos pide. Sabemos qué es lo que Dios nos dijo desde el primer día que nosotros abrimos el corazón y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Siempre decimos desde el lugar que Jesús fue nuestra mejor opción, que haberlo recibido Él fue lo mejor que nos pudo pasar en la vida. Y en eso estamos de acuerdo todos los que estamos acá. Pero no todos los que estamos acá, en todo momento de nuestra vida, hemos obedecido a Dios. Y vuelvo a repetir, obedecer no quiere decir hacer las cosas bien. Obedecer tiene que ver con lo que Dios te está pidiendo que vos hagas, ¿sí? O con lo que vos ejecutes y lo tengas que hacer. Obedecer a Dios. Nuestra vida cristiana se centra en dos cosas: obedecer y creer. Creer en aquel que me está pidiendo algo. ¿Sí? Creer en aquel que me está pidiendo algo. Dice la Biblia, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Todos los evangelios cuentan la misma historia que vamos a hablar ahora, ¿no? Los evangelios dicen, ¿no?, que Jesús tenía despidiendo a la multitud, pero coincide en lo mismo, que Jesús estaba rodeado de gente. Había mucha gente en esta situación antes de que Jesús le dijera a los discípulos que tenían que cruzar hacia el otro lado. Estamos hablando en el lugar donde ellos se sentaban, a la orilla del mar de Galilea. Ellos estaban ahí, Jesús estaba con sus discípulos, ¿no?, rodeado de mucha gente, como dice el Evangelio de Mateo, pero Marco dice había una multitud junto con Jesús, y Jesús le da una orden a sus discípulos y le dice, vamos a cruzar al otro lado, ¿sí? Vamos a salir de este lugar. Cualquiera que conoce el contexto histórico que estaban viviendo los discípulos de Jesús, podrían haber dicho, acá hay mucha gente, esta es la iglesia perfecta, en el centro de Jesucristo en las plazas, ¿no? Es como decir, no, vamos a mover de acá. ¿Por qué vamos a ir de este lugar si acá estamos cómodos? ¿No? ¿Por qué vamos a ir a evangelizar a Barrio Martínez si acá estamos cómodos? Acá no todos tienen portación de rostro, algunos más que otros, ¿no? Pero acá nos conocemos todos, acá estamos tranquilos. Acá puedo sentarme y dejar mirar al lado mío, que yo sé que nadie lo va a tocar, al menos que sea uno de mis hijos, ¿no? ¿Por qué tenemos que salir a otro lugar? Si acá estamos bien. ¿Por qué voy a abrir una célula si acá estoy cómodo? ¿Por qué Dios me está diciendo que vaya a otro lugar si acá estoy bien? Los discípulos no podían entender esto. Nosotros leemos esto acá, ¿no? Y voy a decir, bueno, Jesús le dijo vaya a otro lado. No, vamos al contexto. Miremos el contexto. Entendamos esto. Jesús, después de tanto tiempo, después de tanto predicar, después de enseñarle a los discípulos, se encontraba en un lugar que estaba rodeado de mucha gente. Y gente que quería escuchar la palabra, gente que estaba ahí porque la amaba a Jesús, gente que había visto los milagros de Jesús, estaban en la iglesia ideal. Era la iglesia perfecta. ¿Viste cuando vos tenés todo acomodado, está todo bien, ya te acomodás, vos decís, bueno, listo, ya está, no hago más nada? Y dice, no, ahora hay que hacer otras cosas, hay que salir de la rutina, ¿no? Hay que trabajar en otra área, hay que empezar la comodidad. Yo en el grupo de líderes y obreros constantemente estoy rompiendo rutinas, porque trabajo con grupos operativos. Entonces los grupos operativos tienen rutinas, movimiento, crisis genera multiplicación. Entonces, rompiendo rutina constantemente. Mirá lo que te salgo y se me nota como eso.
Porque cuando acomodaste las tachas en la banca, te vamos a hacer otra cosa, ¿no? Porque de eso se trata, no acomodarlo. Los discípulos se habían acomodado, estaban ahí, en la orilla de Galilea, estaban ahí con Jesús y de repente dijeron, acá me quiero quedar. Acá me quiero quedar, ¿no? Yo estoy luchando con líderes que están ahí con gente que tiene una o dos gente en la célula y no crece la célula. Es como si no, me quedo con este y con este porque ya lo conozco. No, movete. Mirá lo que te estoy hablando, movete, accionate, generá dinámica. Porque si te quedas, uno de tus discípulos que entienda la visión, te va a pasar, pero como tractor a los telos en el campo. Porque donde te quedaste, donde no hay dinámica, todo lo que tiende a estancarse se muere. Y yo no quiero, ¿sí?, que Dios me diga a mí, el día que esté dando mi último suspiro, mira Juan, porque vos te quedaste y te estancaste y la iglesia se murió. No, prefiero que ustedes me digan, ay, es difícil correr al lado tuyo, ¿no? Que vos te mueras, o que muera el propósito de eso en tu vida, o que no tengas la oportunidad de ver a Dios obrando en tus acciones por el impacto de tu obediencia, el impacto de ir. Entonces, vuelvo a repetirte, dos cosas fundamentales que tienen que ver con tu vida. Es la importancia o el impacto de obedecer y la fe. El creer en aquel que te está diciendo que vayas, que lo hagas. Pensaba un poco en lo que compartía Ruth hoy. Y es fácil para ella decir, no, me quedo, o me voy con Fernando, que Fernando me puede cuidar. Colega. No, sí, me va a cuidar. Pero, no, y es fácil decir no, o no voy porque la situación no se está dando, o voy a un lugar inhóspito, un lugar que no conozco, un lugar donde hace calor, un lugar donde tengo que estar con aborígenes, con niños, un lugar que no le conozco el idioma, que no sé qué es lo que me pueden decir, si me están insultando o no, y vos no sabés nada, y vos podés decir, no, me quedo acá, este es mi lugar cómodo. Este es mi lugar cómodo. ¿Por qué voy a abrir una célula? Te vuelvo a repetirte. ¿Cuánta gente de acá hoy, está acá hoy sentado? Dios lo está llamando a abrir célula y no lo hace. Dios le está diciendo, crucemos al otro lado, dejá tu comodidad, empezá a hacer algo y no lo hace. Ahora yo te voy a decir una cosa. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vamos al otro lado, algunos evangelios dicen que se había hecho de noche. Ya se había hecho de noche, no solamente había una orden de Jesús para cruzar para el otro lado, de dejar la cantidad de gente. Y escuchen bien esto, cuando Jesús le estaba diciendo salgamos de acá, la gente que estaba ahí era gente que estaba bien económicamente. O sea que la iglesia plantada, por así decirlo, en ese lugar, era una iglesia estable. Ya Jesús podría haber dicho, no, acá nos quedamos. Y hubiese repartido, vos vas a hacer el diácono, vos vas a ser el que levante la ofrenda, vos vas a abrir una célula acá, vos te vas a quedar, te podría haber repartido tarea a todos sus discípulos ahí. Pero sin embargo Jesús le dijo, salgamos de acá, crucemos al otro lado. Vamos a cruzar el mar, vamos a ir a la región de Gadara, nos salgamos de este lugar. Y otro de los evangelios dice que ya se había hecho de noche, había un agravante. No solamente tenían que dejar la comodidad, sino que se había hecho de noche. Todo de noche, mucho más peligroso. De noche, los dolores de aumentan. Pregúntenle a la madre cuando los hijos tienen fiebre, ¿de dónde agarran la fiebre? En la noche. El Cirita anoche estaba con fiebre, a las 2 de la mañana se levantó y le decía a Laura, me siento mal, maldición, no puedo dormir, dijo. A ver, ¿no? Y estaba con fiebre, con 38 grados de fiebre. A la noche parece, el dolor de muela no es lo mismo que te agarra en la mañana, que te agarra en la noche cuando vos estás ¿no? Señor, todo a la noche se agrava. Todo se agrava.
Y Jesús le estaba diciendo, salgamos de este lugar cómodo y crucemos al otro lado. Vamos para la otra región. Ahora viene otra gravedad, porque dice que en ese viaje que estaban haciendo, se levanta una gran tempestad en medio del mar. Jesús durmiendo en la popa, dice la Biblia, ¿no? En algunos de los evangelios, Jesús durmiendo en la popa, y había el agravante, ahora acá, era la tormenta. ¿Sabes qué? Cada vez que vos decidís obedecer a Dios, el diablo nunca se va a quedar tranquilo. Cuando vos no tenés problema, es porque no estás haciendo nada. Nada. Cuando no tenés problema, es porque no estás haciendo nada. Ahora, cuando a vos te patean el avispero y salen todas desesperadas a picarte, es porque algo estás provocando, algo estás haciendo. ¿Sí? A mí me encantaba, cuando yo iba a la isla con mi viejo, me encantaba romper los paneles, los camatín, y me encantaba correr también porque una vez picó una por acá, parecía chupunco, ¿sí? ¿No? Pero terrible. Pero donde vos movés el avispero, de una u otra manera, preparate para que salgan las avispas. Ahora, yo conozco gente, no miré a nadie, ¿no? Pero yo, no, me duele acá, no, yo, me duele el otro, no, yo, no, porque me siento mal, no, porque, ¿no? Y si no está, ay, no, me siento mal. No, la obediencia a Dios, la obediencia de ir. Decir conmigo, ay, me dolió. Yo dije siempre esto, miren, y se lo voy a hacer porque se lo voy a hacer con conocimiento de causa. El día que diga a Dios, no, me quedo acá porque me siento mal, porque me duele acá, porque me duele allá, porque me duele esto, o no lo hago por una cuestión de salud, yo creo que ese día va a ser el día que Dios me lleve con la superficie y dice, bueno, Juan, ya no me servirá, vamos para allá, ¿no? Porque el otro día hablaba con un compañero mío en la fábrica y le digo, no sé, la cantidad de estudios que me han hecho, la cantidad de cosas en cuestiones de salud, cada vez que he ido, incluso hoy mismo estoy acá parado y siento que la voz se me retira, ¿no? Hoy estábamos compartiendo en el campo con Fer y con Nico, con algunos jóvenes que me habían invitado a compartir un devocional, sin un frío terrible. Yo decía, yo podría estar en mi casa, calentito con la salamandra, ¿no? Pero la obediencia de ir, ¿no? La obediencia de ir. Y vuelvo a repetir, si no hay tormenta en tu vida, preocupate. Si no escuchás, hace mucho que no escuchás un trueno, preocupate, porque eso quiere decir que no estás haciendo nada, que no estás generando un impacto, que el infierno no está siendo conmovido o movido por tu accionar. Porque cuando Jesús cargó a los discípulos en la barca, iban cruzando para el otro lado, hubo una resistencia del infierno. El diablo se enojó, no quería que lleguen al otro lugar. No querían que lleguen al lugar de Gadara. No querían que Jesús descendiera de la barca con sus discípulos en ese lugar. No quería. Había una resistencia al infierno. Vuelvo a repetirte, vieron que yo repito todo, ¿no? Pero si no en tu vida no hay tormenta, no estás haciendo nada. Si no escuchás un trueno de vez en cuando que te sacuda un poco la casa, no estás haciendo nada. Porque la vida cristiana se trata de eso. Se trata de sacudirnos y golpearnos un poquito y tomar un curso y seguir. ¿Saben que en el reino animal hay algo que a mí me encanta muchísimo? Yo miro mucho los documentales y las cosas de National Geographic, siempre miro. Pero hay algo muy crucial. ¿Nunca vieron una jirafa tomar agua?
¿Cómo hacen con las patitas adelante? Sí. Se tiran y agachan y toman agua, ¿no? Pero la jirafa tiene una particularidad, a diferencia de otros mamíferos, que cuando tiene una cría que va a parir, lo hacen estando parada la jirafa. No se echa a parir, sino estando parada. Y del canal de parto hasta donde cae la cría, ya hasta por encima de 3 metros, ¿no? Donde la cría sale, cae con las patitas así, pero un golpe de 3 metros se pega a la jirafita, ¿no? No es fácil ser jirafa, ¿no? Pero cuando cae con las 4 patitas por arriba. ¿Saben qué hace la jirafa la mamá jirafa cuando se suelta? ¿No? Cuando va, la parió así, la le saca todo los cositos, viene así, ¡pam! La suelta. Una patadita donde quedó así, la jirafa, ¿no? ¿Por qué le pegó una patada? Porque necesita que la jirafa se active y se pare, que se pare solita. Entonces, una vez que se paró y está temblando todo así, le da otra vez. ¿No? Y vuelve la jirafita y queda así, con las 4 patitas. Y se vuelve a parar. Y cuando está bien parado y se va acercando a la jirafa, la ve como, la revuelta. Y la revuelta otra vez. Porque necesita que tenga la capacidad para pararse rápido, porque cualquier depredador puede venir y la jirafita pasó a la historia, ¿no? Así es Dios con nosotros. A donde vos te estás parando un poquito y las piernitas vos decís, ya salí de esta tormentita, ¿no? Y quedas así. ¿No? Yo a veces les cargo a los míos porque ellos quedan como tortugas, no se pueden dar vuelta después. Pero así es Dios. Si no hay tormentas en nuestra vida, ¿sí? Si no hay tormentas en nuestra vida, yo a veces en el tema de consejería yo me doy cuenta que a veces yo trabajo mucho con sanidad interior y a veces trato de curar, pero a veces, en muchas ocasiones, es necesario lastimar la herida, meterle el dedo en la llaga y fregar hasta que salga todo. Recuerdo el día que renovamos los votos con Laura, que Silo cayó de una jirafita, ¿no? Cayó y tuvieron que hacerle punto. No había forma de tenerlo. En el cepillo vino la enfermera, vino el doctor, lo quería hacer, gritaba por todos lados. Pero en un momento vino la enfermera que vino con un coso de suero, le tiró la herida y antes de coser tuvo que raspar, sacar todo, abrir la herida, que sangre, ¿no? Que sangre la herida para después poder cerrar y coser. Porque si quedaba un resto de algo, se le iba a generar una infección. Entonces yo me di cuenta de eso, que a veces en la consejería y la sanidad interior no tiene que ver solo con vendar la herida o con palmear la espalda. Tiene que ver a veces con darle un golpecito seco, ¿no? O agarrar un cepillo y limpiar bien la herida, que cauterice bien la herida, para después volver a cerrar y que sane. Porque lo que no sana se infecta. Mirá lo que te estamos diciendo, si no sanas, te vas a infectar. Verso 23 dice la Biblia, no sé por qué hablé de esto, pero hice un paréntesis, ¿no? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Me gusta esto, ¿no? Porque vuelvo a repetir, la obediencia de ir. Tenían ganas de ir. No tenían ganas de hacerlo. No querían seguir a Jesús en esta travesía. Ya estaban cansados, ya estaban cómodos. Ahora Jesús le estaba diciendo, vamos al otro lado. Subiendo Jesús en la barca, ¿sí? Esta hora de punta de lanza, de que alguien abra la puerta, ¿no? Jesús subiendo a los discípulos le siguieron. Si Jesús no subía a la barca, todos se quedaban ahí. Nunca pensaste, aquellos que somos hijos, nunca pensaste, se va a olvidar, se va a olvidar, y de repente, ¡pum!, se acordó, ¿no? Amigos, yo por ahí yo le digo, no celularles por 2 días. Y vienen y se acercan, pasó un día, se te acercan ahí, viste papá que ya pasó un día, se va a olvidar, ¿no? ¿Cuántos días te dije yo? 2. ¿Cuánto pasaron? 1. No es no. Y los discípulos estaban ahí pensando, ya se
llegó la noche, lo agarró el sueño, se va a dormir, no digas nada, shh, ¿no? Silencio. Y dice la Biblia que subiendo Jesús en la barca, los discípulos no le quedó otra que seguirlo. Cruzando en medio camino de la barca, ¿qué hace? El Señor manda una linda tormenta, pero de esas tormentas bien bonitas, ¿no? Que sacuden la casa, que sacuden la barca, que te sacuden la voz, que te sacuden el nido, que mueven la y saca las avispas, esa casa que vos decís, acá se derrumba todo. Acá no, acá algo va a pasar, acá vamos a morir, vamos a perecer. Porque dice la Biblia que los discípulos tenían tanto miedo, que tenían miedo de morir ahogados, discípulos, personas duchas en lo que es la navegación del mar, ya conocían todo, y sin embargo tenían miedo de morir en esa situación. De morir hasta que Jesús, lo levantan a Jesús. Jesús le dice, ¿cómo no tenéis fe? Trata con la fe de ellos. Pero ya escuche esto, ya venía tratando con la fe desde el primer momento en que los invitó a cruzar, no en esa situación. Porque cuando Jesús se levanta y le dice, ¿cómo ustedes no tienen fe? En los originales habla de cómo la fe de ustedes es tan chiquitita que no pueden calmar una tempestad, que no pueden creer que aunque yo esté durmiendo en la barca, con que yo vaya a la barca ya es suficiente, que si por más que perezca todo, que la barca se rompa, si yo estoy en la barca es suficiente, no va a morir nadie, no va a perecer. En los originales habla de eso, tan chiquita es tu fe, que no crees que en medio de esta tormenta o en medio de esta tempestad, estando yo en la barca, todo va a estar bien. Que no necesitan más nada que mi presencia o que mi compañía en esta travesía que se llama vida. Porque vos y yo fuimos llamados a una aventura que dura, tenemos el último suspiro de nuestra vida. Y en esa aventura que nosotros nos metemos con Jesús, viene tu idónea o tu idóneo, aquello que estamos, viene tu familia, tus hijos, tu casa acá o allá, o donde sea, y cuando vos pensás que ya está todo bien y estás cómodo y querés relajarte, Dios vuelve a sacudirte el avispero y te dice, hay más cosas para hacer, hay más cosas para alcanzar, hay más lugar. Yo recuerdo esa vez que yo les comenté, no sé si lo comenté acá, pero se lo comenté al grupo de líderes y obreros, ¿no? Cuando hicimos el Pentecostés, que yo estaba sentado ahí y de repente veo que estaban los líderes, que estaba Marisa, no me acuerdo quién más estaba, pero había otra de las líderes, no sé si era Mari, que estaban buscando ¿no? Para sentar. Entonces yo de repente estaba ahí sentado y digo, ya está, ¿y ahora qué? ¿No? Es como decir, bueno, ya está, ya la iglesia está llena, no hay más lugar, estamos haciendo jornadas, ya tenemos cupo limitado. ¿Viste? Qué lindo, antes te hablábamos de cupo limitado, te hablábamos de muchos lugares vacíos, y ahora cada vez que hacemos un evento estamos hablando, no, hay cupos limitados, porque tenemos un espacio reducido. Entonces en ese momento yo dije, bueno, ya está, ¿y ahora qué? Y cuando dije, ¿y ahora qué? Siento a Dios tan fuerte, la voz del Espíritu Santo en mí, que me dijo, no seas escaso, extiéndete, ¿no? Y de ahí empezamos a planificar, y evangelismo por acá, y evangelismo por allá, y hacemos esto, y hacemos lo otro. ¿Y después qué? Y después que vayamos el 6 a hacer evangelismo a Barrio Martín, y voy a decir, qué linda jornada de evangelismo. Pudimos 5, 6, 7, 10 células en Barrio Martínez. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué no soñar? Para el año que viene, para el mes de junio, julio, sacar un colectivo y irnos al impenetrable. ¿Por qué no? ¿Por qué no en medio de una reunión, así como Ruth y Fernando sintieron el llamado misionero de Dios, Dios no te llama a vos? Yo iba mirando a mi hijo, al salvaje, ¿no? Corriendo, agarrando, había un lorito, ¿no? Y yo me ponía pateando por acá, pateando por allá, ¿qué está haciendo esto? ¿No? Pero salvaje. Y yo sé que voy a tener que correr detrás de él con el llamado misionero.
Porque no sé dónde Dios, no sé, no tengo ni idea en qué lugar se va a meter a evangelizar y hacer cosas. Porque eso que Dios, lo que Dios puso en él, eso que yo veo como salvaje, es el potencial que Dios está viendo para otra cultura. Eso que yo hoy como papá logro ver, voy a decir, ¿qué es salvaje? ¿Qué mira cómo come? No está civilizado, le digo yo a veces, ¿no? Pero eso que yo veo como salvaje es el potencial que Dios ve para otra cultura. Y yo sé que voy a correr detrás de eso. Ahora se levanta una tempestad, la barca se está uniendo, Jesús calma el viento, trata con los discípulos en fe, llegan a Gadara, llegan al otro lugar, ¿no? Versículo 28. Mateo habla de los endemoniados de Gadareno. Los otros evangelios, Lucas y Marcos, hablan del endemoniado de Gadareno. Pero la cuestión es que había uno o dos. Pero dice la Biblia que cuando llega al otro lugar, que llega a Gadara, cuando se baja de la barca, sale de los sepulcros, dice, un hombre totalmente perturbado y endemoniado, preguntando, dando gritos, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Sale de los sepulcros, escuche, sale del lugar de muerte. Dice la Biblia que lo ataban con cadenas y con grillos y no lo podían tener, rompía lo que lo tenía. La Biblia dice que estaba maloliento, estaba prácticamente sin ropa, desnudo, era un loco desquiciado. De esos loquitos que vos te encontrás por la calle que no querés acercarte. De esos que tratás de esquivar cuando vos lo ves y vos decís, este viene. Y vieron que por ahí siempre, en los barrios siempre hay uno. Siempre hay uno. Yo tengo un imán para esa gente. Pero siempre hay uno. Yo digo, no, te lo quito, vamos a ver. Hace cuenta que no. Mirá por otro lado, mirá por otro lado. Y cruzar de vereda. Ese era el gadareno. Ahora, decime una cosa, por eso te digo la magnitud de ir. Jesús dejó una multitud y rodeado de mucha gente para ir por uno. Y vos decís, la matemática no sirve. Por uno dejó la multitud. Por uno solo. Y encima solo que no vale la pena porque estaba re loco. Nadie se quería sentar. ¿Sabes qué? Nosotros perdemos la noción a veces, porque ahora nos vestimos bien, ahora estamos perfumados, pero nos olvidamos que ese loco desquiciado era vos, era yo. Porque la Biblia dice que lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ese loquito era vos cuando venías acá y dejar de pecar. Era vos que viniste toda enferma. Tu beca torcida de hierro, y acá Dios te enderezó, te acomodó. Nosotros, éramos nosotros. Y Jesús dice que dejó una a los discípulos, dejó la multitud para cruzar en medio de una tempestad para ir a un loco que estaba en los sepulcros, en lugares de muerte, corriendo prácticamente desnudo, con olor a todo, dando voces y gritando. Y Jesús tuvo compasión de él y lo sanó. Y quitó, y reprendió a los demonios, y ahí conocemos toda la historia, ¿no? Que los demonios salieron, entraron a los cerdos se suicidaron, y el fin de la historia. La historia no termina ahí, porque dice la Biblia, este gadareno vino a Jesús y le dijo, Jesús, yo quiero irme con vos. Me quiero subir a la barca y ahora quiero ir yo para el otro lado. Y Jesús le dijo que no, que se quedara él ahí y que vaya a contar la historia a los suyos. Mateo capítulo 8, verso 39, dice: No. 29. No, tampoco.
de la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Bien, perdón, Marcos, capítulo 5, creo que lo busquen ahí. Marcos 19. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sí? Marcos dice a los tuyos y Lucas dice, vuelve a tu casa también, ¿no? Vuelve a tu casa. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo al endemoniado, a este loquito desquiciado, vos no podés venir conmigo. No, ya es suficiente, tengo mis discípulos, voy a volver al otro lugar. Pero volver a tu casa y contarle a los tuyos. ¿Saben qué? Porque en el contexto que ellos estaban viviendo no era lo mismo que Jesús vaya o los discípulos estén en ese lugar y cuenten que este loquito que corría por los sepulcros, que la gente lo conocía, vaya y cuente lo que Jesús hizo con ellos. Nosotros hace mucho que dejamos de contar, pero yo creo que los músicos que me acompañan, lo que Jesús ha hecho con nosotros. Hace mucho que hemos dejado de hablar acerca de dónde Dios nos sacó. Hace mucho que dejamos de contar, porque nos avergüenza todavía entender que nosotros también estuvimos en el lugar de sepulcro, en ese lugar de muerte. Cuando la Biblia habla que salía de los sepulcros, salía de un cementerio, del lugar donde se enterraban a los muertos, ¿no? Salía de ese lugar donde vos no fuiste al cementerio, pero vos en el cementerio sentís el olor a muerte. Hay muerte, hay desolación, hay soledad. De ese lugar salía este loquito. Y Jesús le dijo, no, anda a tu casa y a los tuyos y contá lo que pasó. Contá que cuando te cruzaste conmigo todo cambió. Hace unos días atrás hicimos no me sale la palabra, ¿no? Tiene que ver con una técnica grupal que se usa mucho en coaching ontológico y psicología social. Tiene que ver con la ventana de Johari, ¿no? Cuando yo hice esa ventana, cuando lo tuve que hacer, me sorprendí de mí mismo, ¿no? ¿Pero por qué me sorprendí? Para bien, ¿no? Porque yo le hablaba con mi esposa y le digo, me sorprendí de lo bien que estoy hoy. De cómo, porque hay una ventana que se llama la ventana abierta o el yo abierto, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, y es la ventana que más grande tiene que estar, son 4 ventanas, ¿no? No quiero quemarlo porque en algún momento lo vamos a hacer con la iglesia también, ¿no? Pero tiene 4 ventanas, la ventana abierta o el yo abierto, el yo ciego, el yo oculto y el yo desconocido, ¿no? Entonces digo, me sorprendí de cuán sano, podría decirlo, ¿no? Estoy hoy. Pero no siempre fui así. Lo hicimos con el grupo de líderes y de obreros. Vengan el miércoles que le voy a entregar su hojita a cada uno, ¿no? Me sorprendí también mucho de cuán rotos estamos a veces. Y estamos en un lugar donde tenemos la oportunidad de sanar. Pero saben que cuando yo miraba mi ventana de Johari, yo decía, qué bien que estoy hoy, pero qué mal que estuve. ¿Cuánto tiempo mal estuve? ¿Cuánto tiempo estuve sin conocer áreas de mi vida? Por creer lo que otros me habían dicho o habían profetizado sobre mi vida, ¿no? Para mal. Cuán roto estuve por mucho tiempo. Y hoy todas esas herramientas, que a medida que Dios me fue sanando, Dios fue usando eso en mi vida hoy para ayudarme a sanar a otros. Qué importante que es cuando vos el impacto de obedecerle a Dios. El impacto de obedecerle a Dios. Porque en ese de decirlo, bueno, yo obedezco a Dios, aparecieron un montón de cosas en mi vida, donde Dios fue sanando, donde Dios fue restaurando, donde apareció el agua,
después apareció Benja, vino Ciro, llegó Pedrito, llegó un llamado donde pudimos servir a Dios, donde pudimos sanar. Escuche, sanar, porque si yo hoy estoy acá, de este otro lado, hablándole a ustedes, puedo hablar de mis cicatrices, pero en cada cicatriz marca una herida que hubo en mi vida, pero sanó. La sanó, Dios la sanó. Ahora nos vestimos bien, ahora olemos a perfumes ricos, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y nos olvidamos que estamos acá para ir a buscar al Gadareno. Pensaba justamente hoy cuando yo compartía esto, quizás hay un niño que es el Gadareno de ella en este tiempo, en aquel lugar. Hay una sola persona, uno solo, por eso tengo que hacer un viaje de kilómetros por uno. Tenemos que ir a Barrio Martínez y quizás Barrio Martínez vos te cruces a uno o a una, o a un pequeñito. Y es uno, pero es tu Gadareno. Y ese que se convierta, escuchá, ese que se convierta, va a ir a hablar al resto y va a decir, hey, acá un día unos loquitos de Barrio Verde vinieron a hacer evangelismo y hicieron chocolate, no me acuerdo qué de más hicieron, pero ese día me preguntaron si quería recibir a Jesús en mi corazón. Les dije que sí, y toda mi familia cambió. Toda mi familia cambió. Un día estábamos acá a la vuelta, mi mamá, mi hermana y yo, y cuando hicieron un llamado, yo no me acuerdo quién era, el pastor, el predicador, ¿saben que lo único que me era calvo, era pelado, y tenía el piojo? Y cuando hizo el llamado a la casa, mi mamá, paso yo, paso a mi hermana, acá a la vuelta, en la placita que está ahí, y desde ese día, nunca más, mi vida fue igual. Nunca. Y fue un proceso lo que Dios hizo de sanar. Yo no tengo en mi memoria hoy el registro de todas las personas desquiciadas, loquitas y con olor feo que yo me he cruzado en la vida. Y las personas que Dios ha usado en mi vida para transformar y cambiar, ha sido desquiciado. Ponete de pie, por favor, te cuento una cosa más. Hace una semana atrás me escuché una reunión de jóvenes. Estaba cursando, yo curso coaching ontológico, estaba en una del curso. Yo tengo una compañera que se llama Marina, que es grafóloga criminalística de Bahía Blanca. Ella, su trabajo, Marina, es interpretar las cartas de los abusadores sexuales, ¿no? Y interpretar la grafología. Trabaja en el juzgado de Bahía Blanca. Entonces teníamos que hacer un trabajo en conjunto, se dividen las salas, a mí me toca trabajar con Marina, y la consigna era la siguiente: uno tiene que preguntar y el otro tiene que responder. Por cuestiones de suerte, a mí me toca preguntar, a ella le toca responder. Entonces mi coach manda por WhatsApp las preguntas, que eran más de 20 preguntas que yo tenía que hacerle. Entonces la primera pregunta era: Marina, ¿puedo hacer preguntas y vos me vas a poder responder? Si Marina me decía que no, se terminaba el ejercicio ahí y volvíamos de vuelta a la sala. Entonces Marina me dice: sí, podés hacer preguntas. Y empecé a preguntar las preguntas que me habían mandado. Había una pregunta que era muy fuerte, y que no me generaba como un choque hacerlo. Entonces dije: no, vamos a utilizar otra técnica, vamos a utilizar la Biblia, vamos a cambiar las preguntas, vamos a utilizar otra metodología. Me acordé de Jesús con la mujer samaritana. Cuando estaba ahí, en ese momento Jesús empieza a indagar de otra manera a la samaritana, ¿no? Una mujer pecadora, una mujer que estaba toda sucia, una mujer que estaba acostumbrada a tener diferentes tipos de hombres en su vida. Entonces me acuerdo de eso y modifico la pregunta. Entonces Marina, cuando volvemos a sala, una mujer grande, unos 65 años tenía Marina, entonces nos toca hablar acerca del ejercicio. Entonces Marina dice: yo una vez me tocó un compañerazo, dice ella, que fue Juan,
que me supo llevar. Yo pedí en el juzgado de Bahía Blanca, dice, que me sacaran del lugar de donde estaba trabajando yo, que era ver la escritura de los abusadores sexuales infantiles, porque no sabía por qué, pero me generaba mucha bronca, mucho odio me generaba eso, incluso me hacía mal anímicamente. Entonces pedí que me cambiaran de sector para que empezara a analizar otras escrituras, no de esta persona. Pero me hizo una pregunta que me hizo Juan, que era una pregunta que yo había modificado, que me llevó a la Marina Niña, dijo ella. Y que me llevó a la Marina Niña, que recordaba que mi papá la golpeaba tanto a mi mamá, que la teníamos que sacar afuera con mi hermana, para que pudiera tomar un poco de aire, para que deje de pegarle. Me acordé de esa Marina, dice, que mi papá me maltrataba y la única que le hacía frente era yo, dice, porque mi hermana tenía miedo. Entonces cuando Juan me preguntó, me di cuenta, dijo ella, que lo que a mí me generaba tanto malestar la escritura, no era lo que lo movían, sino con la violencia que lo escribían. Porque esa violencia me remontaba a la Marina Niña. Yo viví violencia, dijo ella. Yo lo vi a mi papá golpear de tal manera a mi mamá que la teníamos que sacar afuera. Una pregunta, entonces cuando pregunta a la coach, dice, ¿qué pregunta hiciste? Entonces yo ahora le tengo que decir la verdad, digo, yo tuve que modificar la pregunta, porque me pareció que era una pregunta como muy invasiva, muy fuerte. Entonces ella dijo, esto es el coaching. Esto es el coaching, acompañar en el proceso de dolor a la otra persona y ser empático, entender el dolor del otro, porque seguramente que si yo le hacía la pregunta tal cual como era, Marina se iba a cerrar y no iba a responder más nada. Y ese es Dios cuando a vos te lleva hacia el otro lugar, a Gadara. Porque cuando vos te cruces el Gadareno te va a recordar de cómo olías vos, de lo loquito que eras, lo loca, desquiciada, que nadie quería acercarse a vos. El Gadareno te va a hacer acordar tu pasado. Entonces cuando el Gadareno por el poder de Dios, vos le vas a decir, anda a tu casa y contá lo que Jesús hizo en tu vida. Porque cuando una persona se cruza con Jesús, nunca más puede volver a ser la misma. Cuando Jesús entra en tu vida, transforma tu hogar, rompe las cadenas. No podés volver a ser el mismo. No podemos volver a ser el mismo. Cuando Jesús sana el corazón, escuchá, el corazón le habla a los líderes y obreros. Líderes y obreros tienen que sanar. Tienen que sanar su historia, su pasado. Dejen que Dios trate con ustedes. Dejen que Dios trate con ustedes. Con su historia, su familia. Con su infancia, su niñez. Pero sanen. Sanen, porque de eso se trata la vida cristiana, de sanar y avanzar, sanar y avanzar, sanar y avanzar, sanar y avanzar. Sanar el alma que ir en busca del Gadareno. Porque nuestra vida se trata de obedecer y creer. Ahora yo le pregunto al centro cristiano, Jesucristo la esperanza, ¿cuántos? Y ahora sí lo voy a comprometer porque quiero ver las manitos levantadas. ¿Cuántos están dispuestos a ir a buscar el Gadareno? Quiero ver las manos.